Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Esta noche recibimos con enorme gusto a una de estas figuras políticas de nuestro país que ha estado presente de forma muy activa, muy dialogante, crítica, combativa en algunas ocasiones, desde las cámaras, desde los partidos, desde el Instituto Electoral, desde muchos foros y desde muchos frentes. Me refiero a don Pablo Gómez, diputado, senador, representante del PRD ante el INE y hoy, pues no sé si decir aspirante, Pablo, corrígeme, o candidateado para dirigir el PRD. ¿Lo dije bien? Pues yo creo que sí. Buenas noches. Bienvenido. Mucho gusto de estar con ustedes y poderlos saludar. Más bien he sido candidateado. Sí, es correcto. Sí, más que una postulación, ha sido eso. O sea que mi postulación pues depende de quienes están pensando que yo podría ocupar en este momento tan crítico para el PRD, quizá el más crítico de su historia, sin duda, la presidencia. Lo que yo plantearía es que hubiera un nuevo acuerdo para tener una sola línea, la aprobada por el Congreso, que ya está escrita y es, en mi opinión, bastante buena. Yo fui uno de los redactores de ese documento, que se llama Propuesta Política Nacional, y que todo el mundo la acate. Y los que quieran cambiarla, pues que la critiquen y busquen el cambio, ¿no? Pero por lo pronto, todos los niveles de dirección acaten la misma línea, haya esa disciplina básica que es la característica de un partido, porque los partidos son la unión de personas que tienen similares o iguales intereses e ideas. Cuando esto se rompe ya no hay partido, sencillamente, ¿no? Entonces, si eso va a pasar en el PRD, bueno, pues que pase ya, pero no estemos alargando una agonía. ¿Qué es lo que parece desde fuera? ¿Qué es lo que parece que quieren hacer? Algunos, ¿no? Como que trabajan para el adversario. Señores Mota, Quintana y Cacho, buenas noches. Entrando en materia, a lo mejor empezamos por el PRD y luego el país, de lo que hay tanto que hablar. Bueno, ese está peor. ¿Que el partido? Sí, mucho peor. Oye, el partido está mal, Pablo. Sí, muy mal. Pero el país está mucho peor, ¿Sí? sin duda, sí. A ver, el PRD. Renunció Agustín Basabe, se va. Un balance de esta gestión y de esta etapa donde el PRD fue en alianza con el PAN a los últimos comicios del 5 de junio. No fue en alianza en todos los comicios. No. Solamente en una parte de las entidades. Y ahí en donde el candidato era perredista, Oaxaca y Zacatecas, de las alianzas, no se obtuvo la mayoría por errores del partido. Una disputa demasiado fuerte entre dos candidatos en cada uno de los dos estados, que al final generó pues una falta de apoyo suficiente. De hecho, resultaron en derrotas porque en ambos casos ganó el PRI. Sí, en ambos casos. Ahora bien, en el caso de Tlaxcala, todavía el PRD, que ahí no fue en alianza con nadie, el PRD está reclamando la gobernatura. Y yo creo que tiene razón, porque me parece que ahí lo que hubo fue una elección verdaderamente sucia, utilizando al órgano electoral local. Hay varios órganos electorales locales que están en situación peor que cuando los congresos de sus respectivos estados los nombraban. Ahora los nombra el INE, el Consejo General del INE, y se ponen de acuerdo los consejeros entre ellos, cada quien pone a los suyos y terminan poniendo a los que quieren los gobernadores. Y las elecciones resultan un fiasco. Por ejemplo, en Tlaxcala prácticamente no hubo PREP, programa de resultados electorales preliminares. Todo fue una suciedad total
y una mala práctica del órgano electoral. Yo creo que hay que poner mucha atención a lo que... Bueno, ahorita le entramos Tlaxcala. al INE, pero vamos primero al partido, porque en el INE también tienes mucho que decir de su gestión y de su operación. El PRD ha perdido base, brújula, estrategia, objetivos. Este discurso de que Morena y Andrés le han robado las bases y el PRD hoy está sin sustento. ¿Todo eso es cierto o es un problema cupular del que hemos visto en el PRD los últimos 20 años? No es mucho decir 20 años. El problema que tenemos ahora no existe hace 20 años. No. Son asuntos diferentes. Antes decían que había una persona que era el dirigente. Primero decían que Cuauhtémoc hacía lo que quería en el partido. Y luego que Andrés. Luego ahora inventan cosas, pero nunca han atinado. La verdad que el PRD siempre ha tenido una dirección colegiada, colectiva, y en una situación pues, como en otros partidos, donde hay corrientes, en todos los hay, Sí. en el mundo. Nada más que estos son ruidosos y abiertamente incluso se registran. Sí, como no, tienen Tienen nombre y todo. registro Sí. y apuntan el... Nuevo Sol, Izquierda Democrática. Sí, pero tienen, eso no está mal de por sí. Tienen que entregar un padrón de miembros. Mm. Hay un control de eso. El problema es el sectarismo. La forma en que actúan es sectaria y eso ha dado al traste. Ahora, lo que ocurrió en el PRD fue una división. No es que alguien le haya robado gente, Morena, sino que Morena es producto de una escisión del PRD. Ujú. Entonces, al momento en que hay esa decisión, pues cada quien conserva una parte de los miembros y del electorado de la izquierda. La izquierda mexicana fue la más unida en un solo partido que ha habido en la historia de América. Lo que pasa es Este que fenómeno nunca se había dado. Decía, no, la izquierda siempre está dividida. Bueno, y cuando se unió, entonces la izquierda está mal porque ya se unió. ¿Qué es eso de que se ande uniendo? ¿No? O sea, la izquierda siempre va a estar mal porque los que tienen el poder pues no son de izquierda, ¿no? Son de la derecha. Bueno, pero El luego la poder izquierda... económico y el poder político. Entonces, Pero también ha tenido la izquierda el poder Claro. en otros países. claro, Tiene, de y hecho. ahí Bueno, aquí en la Ciudad de hablan bien, México de forma muy... y ahí hablan bien de la izquierda. Por ejemplo, cuando la izquierda tomó la dirección del gobierno en la Ciudad de México, empezaron a hablar bien de la izquierda. Dejaron de hablar mal. Hubo un cambio brutal, ¿no? En este momento, bueno, pues todos nos ponemos de acuerdo para hablar mal de la izquierda. Sí. Pero eso es por intereses, ¿no? Yo creo que la izquierda llegó a ser, en México, a tener un solo partido, como en muy pocas partes del mundo. Pero ¿y qué les El nivel pasó? de unidad fue muy grande. Bueno, vino una decisión, yo creo que volveremos a un solo partido. No veo yo motivo para mantener la división por mucho tiempo. Por lo pronto ahí está, hay que administrarla. El intercambio de insultos debe dar lugar a un intercambio de ideas. Siempre será mucho mejor eso. Ujú. Tampoco pienso que los insultos se van a eliminar, pero aspiro a que intercambiemos ideas. Y cuando se reunifique la izquierda, ¿cómo se va a llamar el partido? Eso no tiene importancia. El nombre de los partidos carece de importancia. Ya nadie se acuerda por qué el PRI es revolucionario y es institucional. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir Acción Nacional? Nada. Había que hacer unas siglas recordables. La palabra PAN Ujú. es recordable por cualquiera, Ujú. ¿no? Pero fue en la práctica una alianza entre los movimientos católicos, muy conservadores, y los liberales, que no dejaban de ser católicos, pero no eran militantes católicos, que más conservadores y más contrarios pues al estatismo mexicano, a la Hoy política el- de las nacionalizaciones, ¿no? El PRD hoy está... veo improbable esa reunión de la que habla, así que
Morena y el PRD vuelvan a un camino de convergencia para una sola propuesta. Creo No, que para un solo partido también. o para un solo partido. Más adelante. Coincido contigo en que a lo mejor después del PSUM, que también conociste y militaste. Fui el líder del PSUV. Exactamente. Cuando se conforma el PRD, es el momento histórico en México donde más movimientos de izquierda convergen, concentran un plan de acción. Si bien había ahí de chile dulce y de manteca, ¿no? Pero se concentra un frente. Pero luego eso, al paso de la siguiente década o década y media, se vuelve a dividir, ¿no? ¿Década? Fueron 2 décadas. Bueno, pero ya estaban desunidos antes de que Andrés se fuera, ¿no? No. El momento en que ellos se cinden, se produce la decisión. Antes no. Andrés Manuel López Obrador fue 2 veces candidato a presidente del PRD. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, yo creo que la decisión es sí la expresión de un largo conflicto sobre la dirección del partido. ¿Es un conflicto de liderazgos? ¿O es un Es conflicto? conflicto de línea y de liderazgos. Nunca, normalmente no se dan separados, ¿no? Normalmente hay una imbricación entre un conflicto de liderazgos y un conflicto de línea. En el caso de este conflicto de liderazgos era Andrés Manuel y frente a él no había otro. No estaba Cárdenas, digamos, No. por ejemplo. Pero había, digamos, una estructura de dirección que el mismo Andrés Manuel había promovido, ¿no? O sea, por ejemplo, Jesús Ortega fue secretario general porque lo llevó a ese cargo Andrés y después, al tiempo, lo convirtió en el coordinador de su campaña. O sea, actuaban juntos, eran parte de lo mismo, ¿no? ¿Y qué te hace pensar que el conflicto de liderazgo que sí hay, de acuerdo a lo que nos dices, se resolverá? Bueno, porque los liderazgos no son eternos. Cambia la situación, la vida, el país, las relaciones políticas, y hay, por un lado y por el otro, hay la necesidad de la unidad. Si la izquierda, perdón, nada Sí. más esto, si la izquierda quiere gobernar, tiene que unirse. ¿Cuándo ves esa reunión? Pues cuando se pueda, o sea, no hay una fecha, como tampoco había fecha para la decisión. Déjame planteártelo de otra forma. ¿Esa reunión podrá ser viable o podrá concretarse cuando Andrés Manuel López Obrador deje de tener el protagonismo y el peso que tiene hoy? Puede ser antes, puede ser para las próximas elecciones presidenciales, o puede no. O sea, yo no tengo una bola mágica. Yo les puedo hablar con toda certeza de lo que ocurrió antes, pero no lo que va a ocurrir, ¿verdad? Por desgracia. Entonces, pero creo que a final de cuentas, sin saber cuándo y cómo, la izquierda tendrá que unirse. Ahora, fuera de eso, lo importante desde la izquierda es empezar a luchar desde hoy por la unidad. La unidad no va a llegar sola. La simple necesidad no la va a gestar. Se necesita una línea política que luche por la unidad de las izquierdas. Eso es lo que yo planteo. Si no lo logramos, o lo logramos solo en parte, o de plano nada, lo importante es seguir luchando por ese objetivo. Pablo, en el diagnóstico que hizo Agustín Basabe al presentar su renuncia a la presidencia del PRD, virtualmente dice el PRD es ingobernable, reconociendo que existen corrientes, tribus, como se les conoce coloquialmente. El planteamiento es, han llegado a tener una fuerza tal y hay tal división que no hay posibilidad de que una dirigencia nacional tenga control de este colectivo. ¿Coincides? ¿Es esta la circunstancia que hoy tiene el PRD? No coincido con el enfoque. Primero porque hay aquí un problema de teoría, ¿no? Un error de teoría en Basabe. Los partidos no se gobiernan, los partidos se dirigen. La dirección de un partido hace propuesta.
La dirección de un partido tiene que convencer, porque a diferencia de los países, de las sociedades, los partidos son asociaciones de personas que libremente pues, toman la decisión de estar o no estar en un partido. Y esa diferencia tan grande hace que los métodos de conducción sean completamente otros, ¿no? En un partido hay que convencer, hay que elaborar ideas, planteamientos generales, no solo concretos. Construir consensos. Y hay que buscar la participación de la gente y que la gente entienda el significado de la línea propuesta y la suma y sobre todo, que es lo más difícil, la practique. ¿Basabe falló en eso? Pues yo creo que no lo intentó, ¿no? Él se metió mucho en la idea de que en este momento había que golpear al PRI. Bueno, en eso tiene razón, ¿no? Sin duda alguna, porque es el partido que está gobernando y la oposición pues debe tratar de acortar el terreno al adversario, ¿no? Sin embargo, pienso que los métodos que se usaron, sobre todo ahí en donde el partido llevaba la gobernatura, ¿no? Pues no fueron los mejores y no dieron los resultados esperados. Creo que, bueno, pues varios gobernadores aliancistas no hubieran ganado sin la participación del PRD. Pero hay estados como Veracruz, pues sin duda Oaxaca y sin duda Zacatecas, y también Tlaxcala y otros, que la izquierda sola hubiera podido ganar. ¿En Veracruz? Sí, claro. Si ustedes suman los votos del PRD y los votos de Morena, se hubiera logrado un éxito. ¿Por qué? Pues porque los partidos están ya no divididos en tercios, sino en quintos, no sé, ¿no? El que va a ser gobernador en Veracruz no llegó ni al 30%, creo. Algo así. Es decir, está muy atomizado. Porque Morena fue algo que no se esperaba. Sacó el tercer lugar y es muy cerca de los otros dos. Nos tenemos que ir a una pausa, Pablo, pero dejaría sobre la mesa la pregunta de quién dentro del PRD comparte esta visión tuya de reunificación de la izquierda. Y quiero pensar que tú ves a esta izquierda unida como una fuerza competitiva para el 18. La izquierda desunida probablemente no tenga la fuerza, el empuje o el arrastre electoral para hacer frente a otras fuerzas del PRI o del PAN, etcétera. ¿Quién comparte tu visión? Porque cuando yo platico con gente allá adentro, hay unos que piensan que con Morena y con Andrés ni al infierno juntos, ¿no? Nada. Y sin embargo, tú hablas de una reunificación. Analizamos esto, vamos a una pausa hasta la silla roja. Pablo Gómez, señoras y señores, volvemos. ¿Cómo ver desde tu teléfono la señal del Financiero Televisión? Paso 1. Descarga la aplicación del Financiero del App Store si tienes iPhone o iPad. Si usas Android, descárgala desde Google Play. Paso 2. Localiza en la parte superior el botón que dice EF Televisión y dale clic. Y ahora, dale play a la pantalla y comienza a ver nuestros contenidos en vivo. El Financiero Bloomberg. Power Business. Eso está interesante. Estamos en este diálogo, en esta charla con Pablo Gómez, militante de la izquierda desde hace 40. No, un poquito más. 40 y tantos.
los 60 para acá, ¿no? Casi 50. Pues calcula desde 1963. Tenía yo que 15, 16 años, ¿no? Consistente, don Pablo. A ver, ¿quién dentro del PRD comparte tu visión de la reunificación? Mi visión exactamente la comparten mucha gente, pero no todos los dirigentes del partido la comparten así como yo la expreso, pero tampoco se oponen a ella. Es decir, todo el mundo sabe en el PRD que entre más dividida esté la izquierda, pues menos posibilidades tiene de Claro. triunfar, de avanzar. Ahora bien, en la medida en que el PRD siga disminuyendo su fuerza, la unidad será más difícil. El PRD tiene que avanzar, tiene que crecer, tiene que fortalecerse. Y en la medida en que se fortalezca, pues será más fácil la unidad de la izquierda. Y yo pienso que si esto ocurre, y esa es una posibilidad que tiene, el PRD espero que no la desaproveche, o no la deje pasar, o haga algo para cristalizarla. En esa medida, la necesidad de la unidad será mayor. Cuando sea mayor y se acerquen plazos, como las elecciones del 18, pues entonces tendrán los dirigentes y también los integrantes de los partidos, las bases, que pensar qué cosa van a hacer. Lo que están diciendo en este momento no es probablemente lo que con exactitud van a hacer ya en la víspera de las elecciones del 18. Tienen que hacer un análisis pues un poquito antes, ¿no? Entonces yo creo que si cambiamos las cosas, si mejoramos el panorama, si empezamos a debatir, a discutir públicamente ideas, planteamientos, y vamos fortaleciendo también al PRD, sacándolo un poco y hasta donde se pueda, ¿no? Como se pueda y con quien se pueda. De la crisis, esto lo decía Andrés Manuel siempre, ¿no? De la crisis en la que está, pues en esa medida será más factible la unidad. Pablo, regresando al tema de las alianzas, además de hablarse de la posibilidad de la reunificación de la izquierda, también se habla de la posible alianza del PRD y el PAN. Así como se presentó esta alianza en varias entidades en las elecciones de junio, hay quien plantea la posibilidad de que pudieran ir con un solo candidato en el 2018. ¿Es esto factible? Sí. ¿Qué se requeriría para que ocurriese? A ver, lo que es factible, la pregunta si es factible que hay una alianza entre una parte de las izquierdas y una parte de las derechas, es en realidad una pregunta que habría que cifrar así. ¿Puede haber un acuerdo para un cambio efectivo en el país, en el sentido de la democracia y en el sentido de plantearse un nuevo patrón de distribución del ingreso entre una parte de la derecha y una parte de la izquierda? Esa es la pregunta. Esa pregunta no la puedo yo responder en este momento. No, pues yo diría que es viable. Los hipotéticos que están planteando. Puede ser que sea posible, sin duda. Eso sí lo diría, si es posible. Pero la pregunta que me hicieron no fue esa, sino que se iba como hecho, es decir, factible. Sí. Ahora, yo creo que el asunto se está analizando por la prensa como si se ponen de acuerdo con un solo candidato y vámonos, ¿no? Y no es así. El asunto no puede ser así. En una ocasión intentamos hacer una alianza entre una parte de la izquierda, la mayor parte de la izquierda, y una parte de la derecha, que es el PAN. Que la otra pues, es el PRI, ¿no? La parte más fuerte de la derecha es el PRI. Entonces, y avanzamos bastante y estuvimos cerca, ¿eh? Estuvimos cerca. Ahora, ¿por qué? Porque hay que plantearse la solución de esos dos temas. México tiene una democracia joven,
muy joven, ¿no? Una democracia formal muy joven. El momento en que superamos el partido Único. pues no era único, pero era absoluto. Hegemónico. Hegemónico. Entonces, de entonces acá se nos ha ido pudriendo la democracia. ¿Y por qué? Porque no ha avanzado. No pudimos lograr ni siquiera un plebiscito que se planteó como referendo, es decir, la consulta popular. Lo pusimos en la Constitución, lo logramos ahí. Dijimos, este es un gran avance. Yo era senador entonces y uno de los autores del proyecto. ¿Y qué pasó? Al momento en que se solicita la consulta, la Corte dice no procede. Ninguna que cueste dinero procede. Pues todas cuestan dinero, ¿no? O implican ingresos. Bueno, se puso en el plan de obedecer la consigna del poder y la Corte jugó el peor papel que puede una Corte jugar en la lucha por la democracia de su país. Fíjense cómo operan las cosas en contra. Por un lado hay avances, por el otro retrocesos y golpes y derrotas muy fuertes. Si no abrimos una democracia que no solamente sea formal, en el que cada 3 años vamos y elegimos a alguien o a algunos, sino que sea también para tomar decisiones, sobre todo para hacer propuestas o para echar abajo disposiciones legislativas o de gobierno, votando. Aquí se trata de que la gente vote lo menos posible. Hay países en los cuales se promueve la democracia haciendo que la gente tome la mayor cantidad de decisiones posible. Ahí hay que ir. Nosotros necesitamos construir una nueva ciudadanía que no puede hacerse sino sobre la base de una práctica democrática nueva, que no se quede en el formalismo, que no suprima el formalismo de la lucha entre partidos, la oposición, ¿no? Y la elección periódica, ¿no? Sino que la complemente con algo que es aún más importante. Cuando el ciudadano tiene que pensar qué posición tiene, no frente a un candidato u otro, sino frente a las reglas de la convivencia en la sociedad. ¿Tú vas a contender contra la señora Mojica y la señora Barrales por el liderazgo del PRD? ¿Te candidatearon? ¿Tienes un plan, un proyecto? ¿Se opone al de ellos? ¿Hay consenso? ¿Es un asunto de tribus? ¿Qué va a pasar? Bueno, tribus no son, quiero hacer esa aclaración, siempre les han dicho tribus, pero tribus no son, porque cuando uno es miembro de una tribu, lo es de nacimiento y hasta que mueres. Pero acá no, aquí nadie forma parte de un grupo, de una corriente en el Ninguno PRD, de los tres. por nacimiento ni hasta que muera. No, al contrario, la cantidad de personas que cambian de grupo es mayor que las que están en los grupos. Sería maravilloso un día en el Es PRD hacer un interesante. registro de quién ha estado en un lugar y luego en Sí, otro, no, y luego pues en eso. otro. Hay pocos que han estado en el mismo, ¿no? Normalmente los líderes. ¿Tú quieres ser líder del PRD? Me interesaría, sí, me interesa ser presidente. Yo ya fui presidente. Sí, sí, lo en un recuerdo. momento muy crítico también. Sí, Ahora, un interinato, si no mal recuerdo, pero... los interinatos y los no interinatos son iguales. El problema es cuánto dura. El problema no es cuánto dura el tiempo de la presidencia de alguien, sino qué cosa haces. Claro. Ahora, ¿cuál es aquí el punto? Yo no estoy en una contienda, No. ¿no? Ni con Beatriz, ni con Barrales. Ujú. Yo siempre he promovido a Beatriz. Yo quería que Beatriz fuera presidenta cuando nombraron A Basabe. a Basabe, Ujú. y quedó siendo secretaria general. Es una persona muy talentosa. Ahora, ¿cuál es aquí el problema? Creo que sí tenemos un proyecto para tratar de levantar al partido como un partido unificado en la aplicación de una política, con un partido con un núcleo de dirección donde haya lealtad y no cada quien esté jalando para su lado, y con un partido con una estatura moral que le hace mucha falta. Y yo creo que sí hay que tratar de dotarle al PRD de esas cosas. Ahora, su perfil opositor, pues es indispensable, pero en mi opinión no hay oposición
nada más echando gritos, que los gritos son muy importantes, porque si no, no te oyen, sino que hay oposición en la medida en que tienes planteamiento alternativo y lo sabes explicar. La oposición juega un papel fundamental en la democracia. No hay democracia concursal, digámoslo así, sin oposición. Se hace infuncional. Aquí en esta misma silla, hace algún tiempo, el ingeniero Cárdenas dijo que el PRD perdió la brújula, que se desconcentró en sus objetivos. Y creo que me suena con lo que estás diciendo. ¿Cómo recuperar esa estatura moral de la que hablas? ¿Y cómo recuperar el rumbo, la brújula, los objetivos? Mira, el PRD tiene un documento que se llama Propuesta Política Nacional, que emitió el último congreso que se dio pues, después de una elección donde le fue mal al PRD. El documento es bueno, desde luego que debe tener errores o cosas, eso es imposible evitar. Pero la orientación es correcta, es buena. No es una política sectaria, es una política de búsqueda de unidad entre las izquierdas. Es un documento de oposición propositiva, alternativa a la política gubernamental. Es muy crítico de la situación del país. Ahora, yo creo que si todos aplicáramos esa línea, el PRD dejaría de ser un partido un tanto cuanto disperso y empezaría a ser un partido que marcha en una misma dirección, todos unidos. Ahora, esto de la estatura moral que le llamo yo, se logra cuando tienes certeza en la línea, ¿no? Cuando se sabe, el pueblo, la sociedad y también los políticos saben hasta dónde puedes llegar, de lo que eres capaz. Y saben que hay cosas en las que no puedes aceptar. ¿Se perdió ¿Entiendes? cuando se sentó el PRD en la mesa del Pacto por México? No, el pacto no fue lo que se dice que fue. Es un acto político sin precedente del país, que naufragó, pero en cierta forma también porque fue defenestrado. Es decir, si el gobierno tenía que hacer las cosas consultando y poniéndose de acuerdo con la oposición, eso era lo que los electores habían puesto en las urnas. A nadie le dieron una mayoría. Nadie la tiene. En México no se acata el mandato de las urnas. Nombran a un gobernador y cree que es emperador. Pues no. O sea, pero así se comportan. En este momento, ¿cómo se está comportando Peña? Peña dice, yo no hago un diálogo si no aceptan lo que yo estoy diciendo. O sea, se pone igual que un movimiento. Pero el movimiento ese es el que está pidiendo el diálogo. Pero luego dice, no se negocian las leyes. A ver, espérenme tantito. En una democracia, lo que más se negocia son las leyes. Eso es lo negociable por naturaleza. Las leyes son producto de negociaciones, sobre todo en un país en donde no hay un partido que tenga mayoría absoluta en el Congreso. Es lo más negociable, incluyendo la Constitución. Toda la vida nos hemos pasado negociando los textos de las leyes. Esa es la lucha política. Pero una vez que están vigentes, ¿no? Una vez que están vigentes se pueden reformar porque hay mecanismo de reforma. Nadie está pidiendo que las violen. Pero cuando quieren, las violan. Y no dicen nada. Regresando al panorama político nacional, varias encuestas que han tratado de medir en este momento la intención de voto, esta semana aparece, por ejemplo, la del Universal, le da al PRD
si no recuerdo mal, un 7% de la intención de voto contra 17% de Morena. Aquí en El Financiero, hace un par de semanas, 3 semanas, sacamos una medición igual y los números no son muy distintos. El PAN sobre 20, Morena ligeramente abajo, y Andrés Manuel como el candidato, en todas las mediciones, el candidato que va a la cabeza. ¿No deja esto en desventaja al PRD, cualquiera que fuese la alianza? Es decir, se ha planteado, el PRD va a tener que estar o a la cola de Morena, respaldando a Andrés Manuel en los términos que él quiere, o a la cola del PAN por la fuerza política mayor que tiene Acción Nacional. ¿Cómo lo ves, Pablo? Bueno, lo que yo estoy planteando es que para poder promover la unidad de la izquierda, en este momento necesitamos hacer un cambio en el PRD. Y si en este momento no lo hacemos, quizá mañana Sea muy tarde. ya no sé. Ya no ¿Qué podrá cambios ser. tenías? Lo que he estado hablando, o sea, tener una sola línea, convocar a la gente a unirse alrededor de una política certera, clara, honrada, darle al partido una dimensión moral, ¿no? Que sea erosionado a través del tiempo y de la práctica de no pocos gobernantes perredistas. Supongo entonces que de ser el presidente del PRD, trabajarías en eso. Eso sería lo que yo haría. Ajá. Yo me dedicaría a hacer eso. O sea, ¿empezarías a ese proceso de reunificación de las izquierdas? Sí, porque eso es lo que dice el Congreso Nacional del PRD. El Congreso Nacional del PRD dice que hay que poner el mayor énfasis en la acción conjunta de las izquierdas del país. Pero algo más, ir más lejos que lo que es propiamente la izquierda. Tenemos que convocar y hacer coincidir a todo un sector, llamémosle progresista, democrático, que no es netamente de derecha, que es, digamos, una posición así, demócrata y progresista, que no se define a sí misma como De derecha. como izquierda, pero que puede contribuir enormemente. Yo creo que en el sector de la intelectualidad, de las organizaciones sociales, de otros sectores, incluso empresariales, no estoy hablando de los grandes conglomerados empresariales o los organismos cúpula, como les llaman, que esos son de derecha porque nacieron así, ¿no? Y allí morirán así. Es una tribu. Entonces, no, estoy hablando de mucha gente que tiene la convicción de que si no rompemos con el patrón económico, si no rompemos con el estancamiento de la economía, el mercado interno no crecerá y por lo tanto los negocios pues, no prosperarán nunca, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Pablo, interrumpo aquí brevemente. Mensajes y regresamos enseguida. En esta visión de, fíjate, iba a usar reconciliación, pero estamos hablando de reunificación. ¿Tú ves viable la disposición de Andrés Manuel para sentarse y construir una mesa de diálogo y
construir un plan de acción conjunto, etcétera, porque lo que yo veo en su discurso y en sus actos, en sus afirmaciones continuas, es que con ustedes no va ni a la esquina, Pablo, pues. Es más, los números hoy de los recientemente obtenidos, la muy nutrida votación que Morena obtuvo en Veracruz y en otras entidades, le hace creer y pensar que con ese número y con ese impulso podrá llegar solo. Pero dijo que puede perdonar a los que se ¿Dijo? arrepientan, Siempre, ¿no? sí, siempre y cuando, y Pablo lo sabe, lo conoce mejor que nosotros, siempre y cuando se sometan a lo que él dice. Pero eso no que lo debe- dice, eso lo sabemos en la práctica. Pero, claro. Porque si lo dijera, pues todo el mundo le diría, oiga, usted es un dictador de izquierda. Pero pues eso no conviene. Pero pues todos sabemos que es su visión, su programa, su estrategia. Es decir, ¿tú ves viable una reunificación y que él está dispuesto? ¿O qué tipo de actos de contrición tendrían que hacer ustedes para que los sumara a una propuesta? O penitencia. O penitencia. Bueno, creo que los partidos no son asociaciones religiosas. Aunque a veces Y parecen, y sus dirigentes tampoco son sacerdotes. pero parecen profetas. Quienes, de acuerdo con su profesión y las cualidades profesionales, tienen la capacidad de perdonar, son los sacerdotes, en la rama católica del cristianismo, porque en otras ramas no hay la confesión. Creo que en la ortodoxa también, pero bueno, en unas que hay en México, otras cristianas, no hay confesión. Pero hay sus equivalentes. Y nosotros no vamos a caer en eso porque ese no es nuestro campo. Cuando digo nosotros, digo la gente de izquierda, toda la gente de los partidos de izquierda del país. Ahora, vean ustedes, ¿qué es lo que la izquierda está planteando? Un nuevo patrón de distribución del ingreso, un desarrollo de la democracia política con la participación de la gente, desde abajo, desde el municipio, hasta las grandes decisiones nacionales, para generar una nueva ciudadanía. En materia social, el restablecimiento de los sistemas solidarios, de la seguridad social, porque el que tenemos individualizado ya tronó, ya fracasó. No tendrá que haber subsidio público para sostener ese sistema. Ya no es posible sin subsidio. Ya fracasó. Las AFORES fracasaron. Porque su objeto era que dejara de haber subsidio público para cubrir las pensiones. Eso ya no podrá ser. Imposible. Entonces, bueno, pues hay que restablecer. Lo han hecho otros países. México tendría que ser uno más. Y todo el mundo saldría ganando, la gente, los trabajadores. Los que hacen los negocios con el dinero de las AFORES, pues sí perderían una mina de oro. Yo digo que los que dirigen esos negocios no deberían estar manejando el dinero que no es suyo, sino deberían estar en el purgatorio, porque están cometiendo un pecado que es el robo despoblado. Entonces, todas esas cosas hay que cambiarlas. Hay que cambiar, hay que hacer que el país crezca, que el mercado interno crezca. Pero en esta visión tuya, A ver, pero ¿es estamos compatible con Morena? Bueno, eso es lo que está diciendo Morena también. Y eso es lo que está diciendo el PRD también. Y eso es lo que están diciendo otros que no tienen partido. Pero a pesar de que dicen lo mismo, no se pueden sentar a la misma mesa. Pero hay que partir de que decimos lo mismo. Porque si dijéramos cosas completamente distintas, ni a la mesa nos podríamos sentar. Ahora, el problema no consiste en que nos sentemos a la mesa. El problema consiste en hacer acciones que nos conduzcan a actuar juntos. ¿Entiendes? Si actuamos juntos, vamos abonando el terreno, como lo dice la línea política del PRD aprobada en el Congreso Nacional. Eso está muy bien y ya ocurrió cuando se fundó el PRD. Pero hoy, donde existen dos fuerzas dominantes de la izquierda, PRD y Morena, y donde Morena es dirigida por alguien que, como decíamos hace un rato,
pues solo quiere seguir su línea, sus ideas, su estrategia, y que los demás se Pero sumen. ¿cuál es su línea? Eso es lo que yo estoy preguntando. ¿Cuál es su línea? Muy cercana a esta que Es acabas lo de que decir. acabo yo de Él decir. quiere Sí, cambiar el y- modelo y- económico del país, sí, quiere, sí. perfecto, lo ha Sí. dicho muchas veces. O sea, hay que estar loco para no querer cambiarlo, Pablo, pero ¿no? quiere solo, no quiere con ustedes. ¿Por qué? A ver, espérame tantito. El problema de que quiera solo o no quiera solo es un asunto secundario porque... No lo veo así. Te voy a decir Para él por es más qué. que primario. No. Estás tratando de hacer un psicoanálisis un poquito extraprofesional. Y yo prefiero abstenerme de eso porque yo estudié otra carrera, no esa. Sí, yo tampoco. Yo tampoco Hace soy rato le dio la psicoanalista. vuelta a la pregunta. Le dio la Pablo, vuelta. Es muy hábil. Pero sí, Andrés Manuel lo que quiere es sumar a quienes... Pero ese estén no puede dispuestos ser el propósito de someterse. nadie. Simpatizantes y A quienes seguidores. estén dispuestos a Fieles someterse. seguidores. Claro. No dialogantes, no sentarme porque tú tienes una visión y él No tiene pares. otra. Puede estar en sintonía. Tú también crees que hay que cambiar el modelo económico del país. Él lo ha dicho, está muy. Pero a lo mejor los cómo y las formas y los procesos son distintos. Él quiere simpatizantes, no pares. Él no quiere negociar nada. Y Bueno, en un partido, tú acabas de decir, se El votante negocia. no es par. Se construyen acuerdos. Tú pones tu punto de vista, el de enfrente pone otro, buscamos convergencia, así se construyen. Él no quiere eso. Él quiere decir, voy para acá. ¿Qué te hace pensar que la reunificación de las izquierdas es posible? Mira, tú escuchas a hablar a una persona como Manuel López Obrador, podemos seguir hablando de él lo que quieras, aunque cuando me invitaron a este programa, no era un programa para hablar No, de él ni en Andrés absoluto. Manuel. Era hablar del PRD. Sin embargo, no tengo yo ningún inconveniente en hablar de Andrés Manuel. En dedicarle unos pequeños He minutos. compartido con Andrés Manuel, digamos, 20 años en la lucha política o más, ¿no? En la misma trinchera. Y dimos luchas muy importantes y trascendentales. Creo que debemos seguir haciéndolo. No veo por qué no. ¿Qué ha cambiado en el mundo que nos lleve a no poder seguir dando las luchas que siempre hemos dado juntos? Tenemos una necesidad. En México no hay partido que solo pueda. Ya no, No hay está dividido. no hay que hacernos esas ilusiones porque la estructura política, digamos, de la sociedad cambió. Ya no es posible construir una fuerza con toda la fuerza. El problema es que en las elecciones de junio el PRD con quien salió fue con el PAN y con otros partidos en algunas elecciones locales. Morena fue solo, por lo menos en todas las elecciones. Porque no para estaba gobernador. arriesgando nada. Pero Morena ahora no tenía ninguna gobernatura. Morena tenía que terminar de construirse. Morena está en preparativos. Entonces, uno de los objetivos de Morena pues, es tratar de convencer A la mayor cantidad a de la gente mayor posible. cantidad de gente posible y sobre todo partiendo de la izquierda. La izquierda social, es decir, en México hay un pueblo que es de izquierda. Entonces ahora ya no es pueblo perredista, Ujú. ahora ya también hay una parte que es morenista. Entonces, bueno, hay una disputa sobre ese pueblo, pero ¿eso qué tiene que ver con la necesidad de que la izquierda, toda ella, pues, triunfe, gobierne, lleve al país por otro camino? Entonces yo pienso que México sí requiere eso, porque yo no veo que en las filas del PRI o en las filas del PAN se esté incubando una alternativa para salir de 25 años de estancamiento económico. Ya llevamos, ¿no? Digo, bueno, yo me pregunto, ¿de qué se trata? ¿Qué manera de tratar a un país? ¿Cuántos países en el mundo han tenido un estancamiento tan prolongado? Muy pocos. Otros, bueno, involucionaron porque tuvieron guerras o conflictos tremendos, pero México no tuvo ni guerra ni graves conflictos civiles. Entonces, seguir así como estamos, ¿a dónde vamos a llegar? Ahora dicen, no, es que algunos dicen está muy bien todo porque estamos vendiendo muchos automóviles
en Estados Unidos y demás cosas. Bueno, me parece muy bien que se armen en México los automóviles, pero estamos hablando de que el mercado interno pues no es la prioridad de la política económica y que seguimos sin tener política industrial. No sé cómo puede un país del tamaño de México, con el nivel de industrialización que hay en el país, no tener una política industrial. Y claro, nosotros no tenemos banqueros, tenemos agiotistas. Es otro concepto. Pero hace muchísimo tiempo que ya no hay banqueros en México. Pablo, se nos va a acabar el tiempo y me van a regañar. Yo prolongaría esto, la tele tiene sus tiempos. La vida tiene sus tiempos. Tú ves viable la reunificación. Yo te voy a decir una cosa de lo que yo pienso y los señores ahora dirán lo que piensan, porque se nos va a acabar el tiempo. Pero yo coincido en que este país necesitaría una sola izquierda, una izquierda unificada, sólida, profesional, moderna, dialogante. Popular, diría yo, ¿no? A ti te gusta popular, a mí no, pero bueno, no importa. Es que yo soy del pueblo. Sí, está bien, está bien. Todos somos del pueblo. Todos somos del pueblo. No. Ah, claro que sí. Claro que sí. Todos somos del pueblo. No, perdóname. No. Bueno, de hecho, los que somos del pueblo somos mayoría de los que no son del pueblo. Pero Sí, bueno, hay no que importa. hacer valer la mayoría. Bueno, el punto es, tú ves la reunificación viable, yo lo veo complicado a partir del discurso y las afirmaciones del personaje en cuestión, de el caudillo de las izquierdas. Eso es una provocación en la que no vas a caer, por supuesto. Muy bien. Pero lo que quiero que le puedas decir a la audiencia que nos ve es, tú vas a ir por el liderazgo del PRD, vas a esperar a ver cómo se acomodan las cosas, tú tienes una visión y una propuesta de partido, tal vez conoces, es más, tú ya estabas ahí antes de que estas dos jóvenes políticas, muy respetables, todavía no iniciaban su militancia en la izquierda. Pero no hay derechos de antigüedad. No hay Estados derechos de Unidos, antigüedad, nadie está diciendo eso, En ¿no? absoluto. Pregúntenle a Basabe. Se nos coló, ¿no? ¿Qué pasó? No, pues fue nombrado, fue elegido. Fue elegido. Muy bien. ¿Vas a ir por el liderazgo del PRD? Pues en eso estamos. Estamos viendo, no lo veo yo tan sencillo. Ojalá lo fuera. El PRD tiene una situación muy difícil. Tiene que hacer un examen, pues, político, muy a fondo. Creo que una u otra coyuntura no deberían impactar en la decisión de quién debe ser el presidente. Creo que el nombramiento de un presidente, de un nuevo presidente, tampoco resuelve en sí mismo ningún problema. Hay que crear un órgano colegiado de dirección solidaria, comprometida, honesta. Ese sector, digamos, dirigente. Y creo que se puede, a pesar de todo. Y si no se puede, por lo menos hay que intentarlo, porque no nos podemos dar la licencia de no intentar Bueno, yo te diría ahí, hacer lo que debe hacerse. pero además yo te diría otra cosa, no hay mañana, ¿eh? No hay mañana. Los números, la tendencia, la izquierda morenista y perredista, etcétera, señalarían que o hacen un trabajo interno de reconstrucción, de realineamiento o algo, o como decía Enrique un rato, a lo mejor el PRD se va a convertir en una fuerza política complementaria, cuando fueron una fuerza política mayoritaria, fueron una fuerza política de los tercios. estelar en este país, y todo pareciera indicar que ya no más. Ojalá y se haga ese proceso allá adentro. Y lo has dicho varias veces a lo largo de la charla, pero una dirigencia honesta, y lo has enfatizado 2, 3 veces. Me refiero a la honestidad intelectual. Mira, una dirección tiene que resolver cosas y proponer cosas en las que crea, honestamente. No andar haciendo cosas que diga, bueno, la situación nos obliga. me obliga, ¿no? Bueno, a ver, la situación te obliga, de acuerdo, pero ¿cómo vas a frasear tu decisión? Tienes que estar convencido de lo que vas a hacer, como que es lo correcto, lo justo, lo verdaderamente conveniente para todos, no solo para ti.
Pues yo ya nada más diría, creo que estamos concluyendo, ¿no? Pues yo quisiera que no, y quisiera que nos extendiéramos, pero no nos va a Otra alcanzar hora más tiempo. podemos. Otra hora. No, mi visión únicamente sería, y te la comparto también con honestidad, que yo sí quisiera que nunca cambie el modelo económico en el que estamos trabajando en México. Más bien debería Es un profundizarse. financiero clásico. Pero del otro lado gracias por venir. del sector. ¿Le ha ido bien? Creo que tienes una propuesta que está complicado aterrizar. Comparto la visión que expresaba Leonardo. Unificar las izquierdas implicaría otros liderazgos, no solo en el PRD, sino en las otras izquierdas, particularmente Andrés Manuel. No veo una izquierda unificada mientras Andrés Manuel sea la cabeza. Sería en todo caso partido satélite, el PRD, Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, respaldando a Morena y Andrés Manuel. Ojalá se pueda construir esto que planteas. Creo que sería sano para el país, independientemente de simpatizar o no con la izquierda. Creo que el país requiere una izquierda fuerte, propositiva, activa. Ojalá se pueda construir. Sí, en ese mismo sentido, suerte en pos de la presidencia del partido y suerte en esta idea de tener una dirigencia colegiada y de reunificar a las izquierdas, y porque se ve complicado. Yo coincido que se requiere una izquierda fuerte, una izquierda protagonista como lo llegó a ser el PRD, Claro. Y urge, porque además coincido también con lo que dijo Leonardo, si esto no se empieza a gestar ya, el futuro del PRD no se ve nada optimista. Y yo te quería preguntar, y teníamos tantos ahí, pero Mancera ¿Qué? va a ser candidato, tiene futuro dentro del PRD. Por ahí salió el señor Aureoles a decir primero que se afilie, le dijo, enojado, porque ya en los números sale hasta arriba, con un 50% de preferencia por encima de todo el mundo, el señor Mancera. No es obligatorio ser miembro del PRD para ser candidato del PRD. No es, no. No, ni para ser presidente, pues ya vimos Por el eso. caso reciente. Bueno, él se afilió. Él se afilió al final, el señor Basabe. Bueno, pero pues esto es una cosa que se va a tener que tomar, una decisión que se va a tener que tomar a principios de 2018, ¿no? Y vamos a ver cómo está la situación política de eso. ¿Cuándo se deciden los tiempos en el PRD? El 16 de julio Ujú. se va a nombrar presidente. Yo les agradezco mucho las atenciones que han tenido conmigo, la invitación, en primer lugar, que me estén deseando suerte. Desgraciadamente no es suerte lo que necesito, sino votos. Y es ahí donde está el problema. Hay como cosa suya, si pueden colaborar. ¿Eh? En ese terreno creo que no pueden ustedes hacer nada, pero gracias por desearme suerte de todas maneras. Mucho éxito, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias por estar aquí, gracias por esta franqueza y esta honestidad para abordar estos temas. Y esperamos muy pronto podernos sentar nuevamente y dialogar sobre tantas cosas de la economía. No hablamos del INE, no hablamos Sí, de no, tantas bueno. cosas. Pero bueno, bienvenidos. Del siempre, gobierno muchas no gracias. hablamos. Bueno, sí mencionó ahí. Yo quería hablar del Tángese. gobierno, más bien contra el gobierno. Sí, claro, por supuesto. Nos tenemos que ir, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero le agradecemos mucho su compañía esta noche y lo esperamos en punto de las 9 de la semana entrante. Gracias, buenas noches.